La 11. Lucía tiene plena confianza en sus facultades, por lo cual considera que si se puede conocer la realidad, mientras que Fernanda duda de que en realidad alcancemos conocer algo certero en nuestra vida. Las posiciones que expresan Patricia y Lucía serán respectivamente, entonces a ver, veamos, ¿qué dice Lucía? Lucía dice, tiene plena confianza en conocer la realidad. O sea, ella está segura de que se puede conocer la realidad. Fernanda, ¿qué dice? Ella duda de que en realidad alcancemos a conocer algo. Entonces, ¿cómo se llaman esas actitudes? Una de esas actitudes, los que tienen plena confianza en la razón, es el dogmatismo, ¿no? Los que tienen plena confianza en la razón es el dogmatismo. Y los que dudan de la razón es el escepticismo. Aquí la clave es la A. Más bien la B, el criticismo, dogmatismo. El criticismo no tiene nada que ver acá. Y el dogmatismo de Lucía no es dogmática. Lucía, como duda, no vas a decirle dogmática. Si duda, ella es escéptica. Escepticismo, dogmatismo, aquí está al revés, más bien. Aquí está al revés, tampoco es. De fe y de desconfianza. No, no se trata de fe, pues, la fe es religiosa. Y de desconfianza también es una palabra muy débil. Para eso en filosofía se utilizan conceptos. Criticismo, escepticismo. No, la postura de Fernanda, no, la postura Patricia y Lucía, Fernanda. En realidad han cambiado el nombre acá, la primera es Lucía. Entonces, la primera es, de hecho, ¿no? Dogmatismo. La segunda es escepticismo. Esta clave no es. El criticismo tendría que estar de acuerdo con los dos, pero aquí no hay ningún acuerdo con los dos. Las dos tienen un pensamiento opuesto. Una es dogmática, otra es escéptica. Pregunta 12. Emilio siempre se ha preguntado de dónde se origina el conocimiento. En un primer momento consideró que la fuente de él era la experiencia, pero tras verse un día engañado por sus sentidos empezó a desconfiar y pasó a confiar solo en la razón, pues en esta podía descubrir ideas universales y necesarias. Hoy en día, en cambio, Emilio juzga que la razón y los sentidos son el origen de todo conocimiento. Diga usted, en el orden correcto, qué posiciones tuvo Emilio en su vida. Acá lo que tienes que ver, tú mismo tienes que completar a veces, ¿no?, lo que te piden acá. En realidad lo que te están pidiendo acá es, diga usted el orden correcto, qué posiciones nociológicas o qué posiciones filosóficas frente al conocimiento tiene Emilio. ¿No? Entonces, primero él creyó en qué. Primero él dice, primero creyó en la experiencia. Ya, ese es empirismo. Entonces busca acá la alternativa que empieza con empirismo. Acá hay dos que empiezan con empirismo, tiene que tener cuidado. O sea, al comienzo fue empirista, pero después se dio cuenta que las ideas también eran seguras. Entonces, ¿cómo se llama esa doctrina que cree que las ideas son las más seguras y verdaderas? Racionalista. Entonces va sacando aquí, a ver, empirista, racionalista. Todas las que no empiezan con empiristas, entonces ya las va descartando, ¿no? ¿Por qué la va descartando? Porque estas no empiezan con empiristas. Porque Emilio primero fue empirista, entonces en estas tres alternativas no empieza con el empirismo. Acá sí empieza con el empirismo, entonces la respuesta está entre estas dos. Pero la segunda, ¿no?, aquí dice que Emilio creyó en la razón, entonces es racionalista, por lo pronto ya vas criticando acá, vas eliminando la D. Y finalmente creyó en las dos, así como Kant. Aquí tienes que acordarte de esos filósofos, de Descartes, de Locke y de Kant. Entonces la clave es la E. ¿No? En la 12 la clave es la E.
Pregunta 13. Ciertas comunidades en el mundo que no tienen la idea de Dios ni de alma y se van de este mundo sin nunca haber tenido experiencia de ellas, de lo dicho se podría inferir correctamente que en esta pregunta, como le vuelvo a repetir, hay preguntas donde tú también tienes que poner algo de tu parte. Aquí te están preguntando de acuerdo con Locke, de acuerdo con la filosofía empirista de Locke. Porque si se acuerdan de esa teoría de la tabula rasa, que nosotros nacemos sin ninguna idea, que todas las ideas vienen del mundo exterior. Entonces, ahí tienes que ver cuál es la alternativa. Al nacer la mente del ser humano es como una hoja en blanco y no hay nada en ella que no haya pasado antes por la experiencia. Esto parece verdadera. Eso es lo que dijo Locke. Las ideas innatas las tienen todos los hombres, vienen con ellas al mundo. No, esto no es. No. Las ideas dependen únicamente de la razón. Todo esto es de Descartes. La tabula rasa en el hombre se da a partir de sus razones. No, esto es una contradicción, esto es contrario. El hombre nace sin Dios y sin alma. Bueno, esta es una alternativa alejada. Esta es una alternativa para alumnos distraídos. Tú tienes que estar enfocado. Entonces, la clave en la 13 es la A. Acuérdate del nombre de John Locke. Este es el pensamiento de Locke. Más bien estas dos, la B, la C y la D, la D es una idea contraria a Locke, pero la B y la C son de Descartes. Entonces no puedes ponerlo de Descartes a Locke. 14. Desde el empirismo de Hume, de David Hume, la idea del sabor dulce que se posee en la mente se explica como. Sobre estos filósofos tienes que acordarte, no, tienes que aplicar una estrategia, tienes que acordarte de su concepto principal nada más. Para Descartes, el concepto principal es la razón. Para Locke, la experiencia. Para Hume eran las impresiones. Nuestras ideas son impresiones. Toda impresión se convierte en una idea. O sea, si yo digo lapicero, es la impresión del lapicero que tengo. O sea, no es una creación, sino una impresión de lo que está en la realidad. Entonces, a ver, la capacidad natural que el hombre de captar, no es una capacidad natural. Una derivación directa y clara de su impresión. En la medida en que la palabra impresión está aquí, esta sí es verdadera. Esta la seleccionamos como verdadera, a menos que haya otra que niegue o que sea más exacta o algo así. A ver, no pueden haber dos ideas para una misma pregunta. La experiencia de haber probado tal sabor, no, la experiencia misma no. En este caso, la C tampoco es. Una idea facticia producto de la mente. Eso es de Descartes, no es de Hume. La alucinación surgía de haber probado algo dulce. Bueno, este es un distractor bien, digamos, alejado de la verdad. Entonces, la palabra clave aquí es impresión. Para Hume solamente tenemos impresiones. En la 14, entonces, la clave es la B. Pregunta 15. El objetivo del criticismo kantiano consiste en establecer es una pregunta sobre el filósofo Kant, y lo que ocurre es que Kant ya no quería hablar sobre el origen, porque Kant decía, si hablamos sobre el origen, vamos a un callejón sin salida. Más bien hay que hablar sobre cómo ocurre el conocimiento, cuáles son las condiciones y además su límite también. Entonces, justamente ahí Kant no empezó a hablar sobre las ambigüedades, ni tampoco sobre los vicios del conocimiento. Esta no es la clave. Tampoco empezó a hablar sobre las reglas del conocimiento y sus factores. Tampoco sobre las críticas y fundamentos. Dice, las finalidades y los objetivos. Esta tampoco es la clave. En
realidad Kant se dedicó a hablar sobre, ¿no?, las condiciones y los límites de nuestro conocimiento. En la pregunta 16, de acuerdo con las ideas de Friedrich Nietzsche, el superhombre es fundamentalmente un tipo moral capaz de subvertir la tabla de valores impuesta por él. Bueno, Nietzsche o Nietzsche, ya ustedes saben, es un crítico de los valores, sobre todo de los valores, ¿no?, que Europa heredó de los judíos y de los cristianos, y de los griegos también. Entonces, Nietzsche critica mucho esos valores porque para él son valores extraños a la naturaleza del hombre. Pero todos esos valores judíos, cristianos y griegos justamente pueden ser rotos, rebasados por el superhombre. ¿Quién es el superhombre? Por una persona natural que vive intensamente sus propias convicciones, su propia vitalidad y rompe esos valores. Entonces la crítica de Nietzsche, o de Nietzsche, la idea del superhombre es que el superhombre trata de subvertir o trata de superar o destruir los valores del cristianismo. Nietzsche no tiene que ver nada con el empirismo, perdón. Entonces esta sería la clave, ¿no? Más bien contra el empirismo no, Nietzsche no debate contra el empirismo. También ataca el racionalismo, pero él ataca los valores sobre todo, la moral. Él tampoco dirige sus críticas al criticismo, ni tampoco al positivismo. Si bien es cierto, ataca a la ciencia, pero no en especial al positivismo. Entonces, Nietzsche es conocido como un crítico de los valores. Para eso utiliza diversas figuras como la del superhombre. La pregunta 17. La aplicación del método dialéctico al estudio de la historia humana se denomina materialismo histórico y fue obra de Karl Marx. Según este filósofo alemán, el motor de la historia humana es, bueno, esta es la filosofía de Marx. Para el motor de la historia, o sea, el motor de la historia es por qué cambia la historia, por qué se desarrolla la historia. No es por la acumulación de capital, esa es su teoría económica, digamos. Tampoco no es por el surgimiento del Estado. No se debe al espíritu absoluto, porque más bien ese es un concepto de su profesor, de su maestro Hegel. Más bien este concepto sí es marxista, el de la lucha de clases. Cuando el hombre viene al mundo, siente necesidad de satisfacer sus bienes para vivir, pero ahí es donde algunos se apropian de las cosas y a los otros lo dejan hambrientos. Entonces ahí aparece la lucha de clases. Toda la historia humana es así, una lucha para alcanzar nuestros bienes, para subsistir. Lo que ocurre es que en cada etapa de la historia una clase social se apropia de todos los bienes y a los demás los deja desposeídos. Entonces hay una constante lucha de clases. Y cada época una clase derrota a la otra clase e inaugura una nueva etapa histórica. Ya esa es la filosofía marxista. La propiedad privada, no, ese es un elemento nada más. Por lo tanto, en la 17, la clave es la C.